Hola, muy buenas tardes, días, noches, en el momento que estén viendo esto. Mi nombre es Juan Di Paolo y estamos dándole comienzo a la cuarta edición de la primera temporada de esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Hoy vamos a tener la suerte de que nos acompañe alguien en esta mesa. Yo voy a estar solo para hacer las preguntas, pero en un rato más va a llegar un invitado para que podamos charlar un poco de algunas cosas que tienen que ver con lo que venimos hablando, que son subjetividades, el estado del poder, eh, las técnicas, las nuevas tecnologías, el cambio tecnológico, la economía financiera, la guerra, qué sé yo. Temas en general que hoy nos preocupan y nos atañen a todos los que participamos de alguna manera en el campo social. Esta semana me gustaría comentar algunas cuestiones antes de arrancar con la entrevista. Estuve leyendo algunas cuestiones que me han parecido bastante interesantes. Fui a buscar algunos libros y me traje estos dos libros que están bastante piolas. Uno se llama Utopías Digitales y el otro se llama La inteligencia artificial no piensa, de Miguel Benazayat. Este libro particularmente, Benazayat se llama. Este libro particularmente lo leí, me gustó bastante, muchísimo me gustó. Digo, me gustaría hacer algún tipo de recomendación sobre la cuestión, digamos. Concretamente, el autor está bastante en boga, el libro está escrito en forma de diálogo, que lo hace bastante ameno, es bastante interesante. Y el libro hace un análisis crítico de la noción de modernidad, concretamente, digamos, que es una cosa que se está discutiendo muchísimo hoy en la bibliografía en general. Cuando uno llega al mesón de entrada de cualquier librería o en cualquier lugar donde se discute sobre la industria editorial, va a encontrar que hay sobre inteligencia artificial o sobre la modernidad o sobre Occidente muchísimas cosas escritas de ciencias sociales que están bastante interesantes. En el caso particular de este autor, lo que va a tratar de hacer es encontrar la discusión sobre la inteligencia artificial en el principio de la modernidad. Lo que va a plantear claramente es que la modernidad es un momento de la historia donde se cinde el pensamiento del cuerpo, digamos, lo natural de la idea, vamos a decir así, más o menos así. Lo que plantea el libro es que la inteligencia artificial no piensa, pero tampoco el cerebro piensa, porque lo que piensa el autor concretamente es que lo que piensa en realidad son las relaciones humanas, es el uno con el otro. Entonces, un algoritmo que está desarrollado para pensar de forma absolutamente racionalizada, digamos, en términos numéricos, puede ser comparable con la idea moderna de que lo que piensa en lo humano es el cerebro. Y en realidad el cerebro no es el que piensa en lo humano, sino que lo que piensa en lo humano es la relación del cuerpo con el espacio, con el tiempo, con el resto de la realidad. Entonces, lo que dice Benazayat es que en realidad la reflexión, el pensamiento, la construcción social tiene más que ver con una cuestión relacional que con una cuestión axiomática de una máquina pensando o de pensar el cerebro como máquina. En el fondo hay un imaginario general que indicaría que el cerebro funciona como una máquina, entonces como funciona como una máquina se trata de equiparar con la computadora. Y en el fondo, cuando uno piensa, en términos espinocianos, piensa en unidad, no piensa separado. Puede pensar desde una mano, desde una parte del cuerpo cualquiera, porque piensa desde la sensibilidad, no piensa solamente en términos algorítmicos. Nada, en ese sentido el libro me parece que discute la modernidad desde un lugar muy piola, muy interesante y bueno, lo recomiendo, el que quiera, está en toda la librería, desde Prometeo, los libros están carísimos, pero bueno, nada, se puede comprar, se puede hacer el esfuerzo. El invitado de hoy, le quise hacer un homenaje, me traje esta remera, que está buenísima. Esta remera es tiene una foto de la estación de trenes de París, y en la estación de trenes de París está Deleuze, Guattari, Foucault, Sartre y Simone de Beauvoir. El invitado de hoy, como dice la remera, es francés, es Alexander Roig. Yo tengo el honor de hoy presentarlo a Alexander Roig, que escribió este libro que se llama La moneda imposible, que es un muy buen libro para analizar la convertibilidad y la continuidad histórica que tiene la convertibilidad con la crisis del 2001 y eso que queda latente en la crisis 2001,
que es parecido a lo que estamos viviendo hoy en un hartazgo de la sociedad generalizado sobre la clase política, la casta o como le quieran llamar. Entonces, bueno, nada, vamos a tener la suerte hoy de poder compartir de forma presencial, que eso es bastante raro porque Alexander está en la provincia, una charla con Alexander Roig sobre la moneda imposible, sobre subjetividades, el mundo del trabajo, el poder institucional, la construcción de instituciones y demás. Así que nada, vamos a hacer un pequeño corte y le damos la bienvenida a Alexander. Bloque 2, bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegro muchísimo, ¿la has pasado bien? Sí. ¿Te ha gustado la provincia? Sí. Ah, ya habías venido a la provincia, sí, viniste a veces. Mendoza Futuro, me acuerdo, Sí. sí. Bueno, nada, es un gusto tenerte acá con nosotros hoy. Igualmente. Así podemos charlar un poco de nada, esto que le preocupa al campo social, que es cómo seguimos, o cómo es, por lo menos. La intención es poder conversar un poco de este librito, un rato, pero también de algunas cuestiones que piensa el Alex que tienen que ver con la subjetividad, el poder, el neoliberalismo y demás. Te voy a hacer la primera pregunta que, tiene que ver como con la coyuntura, digamos. Vos tenés una idea que a mí me parece bastante piola y que ata con Lazzarato bastante bien, que tiene que ver con esto de que el cambio de patrón de acumulación en los años 60 y 70 produjo un cambio a niveles subjetivos. Me gustaría si podés profundizarnos sobre la idea y si eso lo podemos atar con esto que también dice Lazzarato y que vos también explicás también, que tiene que ver con el fin de pensar en términos dialécticos o en la forma dialéctica. Bueno, es un tema Sí. bien complejo, pero sí, yo creo que vale la pena detenerse en ese tema. La idea un poco de Lazzarato y de otros, de alguna manera decir que en los años 60 lo que entra en crisis es la homogeneidad del capital. Ajá. Y por ende la homogeneidad del trabajo. Digo, entra en crisis la idea de la homogeneidad porque cuanto más pasa el tiempo, más me pregunto si efectivamente antes era tan homogéneo como se pretendía, pero eso es otra... Capital industrial, claro. Claro, el capitalismo industrial por ahí era más heterogéneo de lo que uno pensaba y las subjetividades laborales también, ¿no? Pero me parece que hay un punto, de todas formas, que en el imaginario industrial había esa idea un poco homogénea, o sea, para que se entienda bien, que el mundo del capital es uno, que el mundo del trabajo es uno, ¿no? Corresponde al uno, y que por ende habilita la idea de identidad. Que la idea de identidad es algo que se parece a sí mismo, ¿no? Soy idéntico al otro, o sea, soy parecido al otro. Y un poco en el mundo obrero había esa idea de que no hay nada más parecido a un obrero que a otro obrero y que eso se correspondía con formas culturales, formas de pensar, sentir, sensibilidades que eran parecidas, idénticas, ¿no? Y que entonces la política se organizaba en torno a la expresión de esas dos formas homogéneas e idénticas y se confrontaba formas únicas. Lo que pasa a partir de los años 60, que narra muy bien Lazzarato, es que en primer lugar el capital se empieza a heterogenizar, ¿no? Y eso es algo importante porque todavía el día de hoy gran parte del mundo político, progresista, de izquierda, nacional y popular, o sea, todo lo que tiene alguna aspiración a modificar el estado de las cosas, no terminan de asumir esa ruptura, ¿no? Y tiene, sin embargo, ya casi 60 años. Ajá. Y esa ruptura tiene que ver con que el capital se volvió cada vez más financiero, se fue heterogenizando. Hoy inclusive podemos identificar que hay un conflicto entre el capital industrial, el capital financiero de plataforma, el capital urbano, el capital rural, los capitales transnacionales, los capitales nacionales. O sea, armás un mapa del capital y es un quilombo. Por eso también a la derecha le cuesta, digamos, expresar ese mundo del capital. Y del otro lado pasa lo mismo. Ya no es el mundo obrero, sino que es el obrero, la economía popular, el trabajador de plataforma, el trabajador precarizado. Y eso hace que desde los años 60 se fue descomponiendo una subjetividad aparentemente homogeneizada idéntica a sí misma y se fue creando nuevas formas de vivir la existencia. Claro. ¿Sí? Nuevas configuraciones vitales. Claro. Yo pienso porque si uno piensa a finales del siglo XIX,
En realidad lo que había era múltiples subjetividades capturadas por el imperialismo, digamos, en este caso, que trató de homogeneizar a poblaciones muy diversas a nivel internacional que tenían que ver con incorporarla a la forma de vida capitalista. Digo, esas subjetividades, cuando se quebró el esquema del estado de bienestar, el esquema de las 2 guerras mundiales, digamos, el esquema que se sostuvo sobre 2 guerras mundiales, obviamente empezó a desaparecer, pero esa subjetividad, que parece idéntica a sí mismo, digamos, que tiene el problema mismo de la modernidad, se fractura y se transforma en un nuevo sujeto. ¿Cómo son las características de ese nuevo sujeto? Podríamos decir del sujeto posfordista, del sujeto de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, diría que es un sujeto hipermoderno, primero. O sea, en el sentido que está siempre en transición, ¿no? Pero si lo propio de lo moderno es algo que no termina de ser y que no termina de morir, que está siempre en ese tránsito, ¿no? Me parece que lo propio de lo no identitario está en esa subjetividad que está siempre en flujo. Que eso es difícil de captar hoy en día, pero no se termina de estabilizar nunca, ¿no? Y eso, digamos, es el momento, diría, más esquizofrénico de la modernidad, donde las fluctuaciones identitarias son muy móviles, y eso se expresa también, digamos, por ejemplo, en la crisis del concepto de identidad sexual. Totalmente. Paradójicamente maltratado por los propios movimientos que buscan la identidad sexual como bandera, y finalmente lo que vemos son flujos de identificación, ¿no? Los jóvenes los entienden mejor que los movimientos. Mucho más, porque los jóvenes te dicen, no, bueno, yo ahora en este momento hago esto. Fluyo acá. Y por ahí fluiré acá. Claro. Y eso tiene que ver con variabilidades del deseo. El problema es que no hay una discursividad política que exprese ese sujeto, ¿no? O sea que eso es algo que todavía no se constituyó, con lo cual me parece, hipótesis, este sujeto hipermoderno que está en transición y siempre en flujo, que nunca se termina de estabilizar, tampoco encuentra sus espejos, ¿no? Con lo cual hay un tipo de malestar. Falta un orden, digamos. Falta, no sé si un orden, falta una referencia. Una referencia que puede ser móvil. Digo referencia para no usar justamente identidad, ¿no? Es decir, en dónde verse. Claro. Para nosotros mirarse. Que somos más grandes falta la idea de orden, porque no podemos dejar de pensar que hay un lugar donde ordenarse, digamos. Pero la verdad que es verdad, las juventudes hoy no piensan que hay un lugar donde ordenarse, sino que se puede fluir de manera permanente, como fluye el capital, o como fluyen ellos mismos, digamos, que no sueñan con esa familia mononuclear y sueñan con trasladarse de un lugar a otro de manera ilimitada. Hay que ver, no lo sé. No lo sé, yo tampoco. No sé qué solo lo ensayo, digamos. Claro, no sé qué sueña, habría que preguntárselo a ellos. Sí me parece que hay algo de a pesar de los flujos, de cierta movilidad, hay una constante que creo que hay que poner sobre la mesa, que es de que son sujetos deseantes, ¿no? Totalmente. Y que somos sujetos deseantes, y que hay algo en común de todos los sujetos deseantes, que es un deseo de saber. La pregunta sobre el deseo me parece que está mucho más abierta que antes, y que el problema en los últimos tiempos es que se ha tratado de obstruir todo el tiempo las preguntas sobre el deseo, ¿no? O sea, que contrariamente a lo que uno piensa que podría ser ¿qué sería un movimiento de emancipación? Un movimiento de emancipación es un movimiento que permite flujos deseantes, que produce permanentemente cosas, que crea cosas nuevas, que crea lo nuevo desde los flujos deseantes. Esto se termina obstruyendo por las propias formas que tiene la política, inclusive los movimientos vinculados a la cuestión del deseo, que tratan de captar todo el tiempo, ¿no? El capital trata de captar el deseo y ordenarlo, homogeneizarlo. Los movimientos que hablan de identidades sexuales también tratan de captarlo y homogeneizarlo. Y los flujos se escurren a eso. Ahora, el problema no significa que no haya un deseo también
¿cómo decir?, de cierta paz o de cierta armonía, de cierta plenitud, de cierto bienestar, ¿no?, de cierta alegría. Digo, en el sentido que es algo que me parece para ensayar en este momento de la historia y de la historia de los flujos deseantes posterior a los años 60, que es cómo lograr que haya flujo deseantes y a su vez que eso encuentre un punto de armonización. Por eso te decía la cuestión de dónde verse, dónde referenciarse, dónde estructurarse, ¿no? Por ejemplo, la idea de familia. La idea de familia que forma parte de cierto deseo de estabilidad, ¿no? Un lugar donde volver, un lugar donde llegar, una referencia afectiva, pero no necesariamente la forma de la familia patriarcal tradicional. La familia industrial, digamos. Claro, pero sin embargo que tiene cierta estabilidad, ¿no? En términos de una afectividad que tiene un flujo que permite tener un lugar. Pero yo pienso, mira, en todo eso que fluyó, y hace unos años se puso en boga, digamos, y como que esos flujos pudieron correr libremente, y ahora como que hay una necesidad en la sociedad, no sé si está tan claro, digamos, pero que hay una necesidad restitutiva, de tratar de regresar a esa forma de vida de la familia mononuclear, que podemos, en la forma de trabajo, en la forma de vida, en la forma de relación con los hijos, en la forma de ir a la escuela, digo, podemos buscarla en cualquier lado que tenía que ver con ese mundo industrial. Hay como una necesidad restitutiva que se esgrime en forma de venganza, principalmente después del gobierno de Milei. Con el gobierno de Macri se esgrimió como forma de orden y hoy se esgrime como forma de venganza. Entonces vemos, por ejemplo, que los flujos deseantes también tienen que ver, por ejemplo, cuando cierran el INADI, cierran el Ministerio de la Mujer, terminan con los planes sociales, si eso hubiera sido así, digamos. O sea, hay como una necesidad de vengarse porque parece o aparenta ser que todo eso que fue el estado de bienestar no se cumple porque en realidad todas estas políticas de flujo impiden que se cumpla la cuestión del estado de bienestar. Y ahí sí me parece que hay que hacer una lectura de, no sé qué te parece a vos, de lo que ha pasado con el capitalismo financiero y el capitalismo industrial y esto que empieza a pasar en el mundo, que es la deslaborización en términos industriales o cómo se quiere vivir de nuevo, digamos, ¿no? Que es en esa sociedad. Claro, ahí me parece que han pasado muchas cosas al mismo tiempo. Uno es que pasamos del capitalismo industrial al capitalismo financiero, lo que significó lo que decíamos antes, una heterogeneidad de formas, de configuraciones de vida en relación a la actividad, al mundo material. El problema es que gran parte de la política olvidó el problema de la materialidad del mundo, ¿no? Y se focalizó en otras problemáticas que surgen del capitalismo financiero que tienen que ver justamente con la liberación de algunos flujos deseantes, que están liberados ¿por qué? Porque el capitalismo industrial imponía un dispositivo de familia cerrada, donde los roles de género estaban distribuidos, donde los roles productivos y reproductivos estaban divididos. Esto estalla, la vuelta al sujeto, estalla de manera muy fuerte, y finalmente el capitalismo financiero durante mucho tiempo no se preocupó por la organización familiar. Dejó libre curso. ¿Por qué? Porque el capitalismo financiero en su etapa anterior no requería de trabajadores específicamente organizados. La gran pregunta que hay que hacerse es ¿por qué las derechas procapitalistas y el capitalismo de plataforma hoy en día se vuelven a preocupar por la forma familiar? En el sentido, concuerdo, de que el macrismo fue una figura reaccionaria más tradicional, sin mucho destino. Y acá una manera todavía más violenta de volver en particular a poner a las mujeres en un lugar exclusivamente reproductivo. Y la pregunta que hay que hacerse es ¿qué lógica hay atrás de esa voluntad de un regreso de la mujer a su función reproductiva en un contexto de capitalismo de plataforma, ¿no? Claro. Entonces uno puede hacer varias hipótesis en relación a eso. Una que tiene que ver con un ordenamiento del mercado laboral, en el sentido no hay trabajo para todos, entonces volvamos a un esquema patriarcal tradicional de división del trabajo y así no hay tanta demanda sobre el mundo del trabajo. Otro que tiene que ver con
con los modos de disciplinamiento que requiere el capitalismo de plataforma, que me parece paradojal, ¿no? El territorio digital que se crea ahora, Sí. ¿no? Que lo trabajamos con Lu Torrillo, justamente. El territorio digital que se crea ahora, que se habita, es un territorio aparentemente horizontal, porque la gente accede, digamos, como quiere, Sí, sí, sí. desde donde quiere, pero finalmente es un territorio hiperjerarquizado, con actores concentrados que te marcan las reglas, y algunos ganan plata en ese territorio y otros no. O solo producen. Claro, nosotros acá estamos en un streaming, ocupando una parte del territorio digital. No creo que estemos ganando mucha plata No estamos ganando nada de plata, ¿no? en este momento, y sin embargo estamos tratando de disputar algo de sentido en ese Sí. territorio. Estamos haciendo ganarle plata a alguien Sí, en este momento. No nosotros, no, ni este lugar que nos alberga. sí, Entonces, hay algo todavía incomprendido de la forma en la cual se organiza ese territorio, sí, pero que va a requerir, entre otras cosas, sujetos como nosotros, sí, que no tenemos una capacidad finalmente creativa sobre ese territorio. sí. Y yo creo que hay un nuevo disciplinamiento, muy Claro. parecido al ordenamiento industrial, de trabajadores y trabajadoras que ocupan el territorio, pero que no tienen capacidad de subvertirlo. Y en parte el disciplinamiento de las mujeres en particular, que el gobierno de Milei expresa, y otros, tiene que ver con esa tendencia. Sí, a mí me parece que hay una necesidad de disciplinamiento. Hablábamos un poco la semana pasada, creo, de esta idea de tecnofeudalismo, digamos, de un mundo partido absolutamente en dos, y me parece que a nosotros nos toca el lugar de abajo de ese mundo, y el otro lugar hiperconcentrado necesita disciplinar de alguna manera al otro mundo. Todo esto para terminar hablando de Milei, digamos, y de lo que ha pasado con este nuevo sentido en la Argentina, que yo digo venganza, pero le podemos poner otro nombre, digamos. Vos podés hacer un correlato. Este libro, que está buenísimo, habla sobre la convertibilidad en el 91, y habla de la convertibilidad en el 91 como la madre, como la génesis de la crisis del 2001, como una línea de continuidad entre la convertibilidad y la crisis del 2001. Y la crisis del 2001, como vos decís también, es una cosa que no está cerrada, digamos, y que la expresión de ese no cierre de la crisis del 2001, podríamos hablar de qué fue la crisis del 2001, tiene que ver con, primero, el ensayo fallido del macrismo y su continuidad lógica en esto que es mucho más radicalizado, esta racionalidad mucho más radicalizada en el mileísmo. ¿Cómo poder pensar ese sujeto que no se subvierte a esta situación que es hoy la de Milei, digamos, donde hay una amplia mayoría de la población argentina que lo ha votado, y poder pensar desde los sectores populares, desde las mayorías populares, desde, en el caso del pensar como Varoufakis en esto del tecnofeudalismo, desde la parte de abajo, implantar un orden de poder distinto al que nos ofrece el capitalismo de plataforma, digamos. Mira, me parece que esto por ahí le va a caer mal a mucha gente, pero Dale. estamos para eso. Está muy bien eso. Si es lo que hace falta, hemos perdido, así Claro. que... Me parece que hay desde la crisis 2001 a esta parte, efectivamente, las formas institucionales que se arman en la convertibilidad, que consolidan la institucionalidad que la precede, que proviene de la dictadura, explica la crisis de 2001, y a su vez la crisis que estamos viendo ahora encuentra su origen en la crisis de 2001, por ende la convertibilidad y en las formas institucionales que se arman en los años 70, pero entre el 2001 y el 2024 hay un continuum. Hay algo que finalmente prevalece, que es que todos los gobiernos, incluyendo el kirchnerismo, gobernó desde la deuda. Sí. De manera distinta. ¿En qué sentido? Que el complejo kirchnerista permitió una recuperación del salario real, es verdad, una recuperación del empleo de 4,5 millones, 6,5 millones, es verdad, pero no lo suficiente como para que las aspiraciones de consumo de esa sociedad, que se orientó muchísimo al consumo, fueran satisfechas, con lo cual gran parte del consumo kirchnerista fue un consumo financiarizado. Sí. O sea, un consumo que generó endeudamiento de los sectores privados. ¿Sí? No endeudamiento público, porque el kirchnerismo salió de la deuda externa, pero aumentó la deuda doméstica, que hoy perdura.
El complejo macrista mileísta, que estoy cada vez más convencido que pensarlo en esos términos, nos volvió a poner en un dispositivo de endeudamiento financiero externo, profundizando en endeudamiento doméstico o interno. Ahora eso, ¿cuál es el denominador común? Que todos los gobiernos de la crisis 2001 gobernaron desde la deuda, Sí. sea doméstica, sea externa, como forma de disciplinamiento de las poblaciones. Y no valorizando el trabajo y activando las potencias de los sujetos realmente existentes en Argentina. Sí. Sujetos laborales, sujetos de género, sujetos juveniles, nuevos actores que fueron apareciendo en la sociedad argentina, que tomaron potencia hasta cierto punto, después fueron captados por dispositivo político, fueron captados por el capital en otros casos, pero no permitieron el surgimiento de algo nuevo. Entonces diría, la crisis que estamos viviendo es, desde mi punto de vista, una crisis de régimen de gobierno por la deuda doméstica o pública de post-2001, porque no pudo resolver lo que realmente expresaba la crisis del 2001, que es una crisis del valor del trabajo. Sí. Está bien. La deuda, como estructura de disciplinamiento, digamos, como la deuda es la cancelación del futuro, ¿no? Es la cancelación o la cancelación de la imaginación de políticas futuras, digamos, ¿no? El que está endeudado no puede pensar en otra cosa más que en pagar, ¿no es cierto? Entonces eso cancela la imaginación política porque te deja sin alternativas. Sí, yo entiendo que cuando se cambia el patrón de acumulación financiero, lo que predomina es el endeudamiento, primero internacional, después de los estados más pequeños y terminan en la familia. Por eso hoy, por ejemplo, vuelven las deudas y nadie dice nada. No hace, Milei no se para en un púlpito y dice, che, todos se pueden, ahora 12, ahora 24, ahora no sé cuánto, digamos. Pero hay un esquema de endeudamiento que es cada vez más grande. Entonces, te vuelvo a preguntar, tenemos una sociedad hiperendeudada. A ese hiperendeudamiento que tiene la sociedad, digo, nadie llega a fin de mes. Yo creo que el esquema de Milei se sostiene hoy a través de una política de comunicación de redes sociales muy fuerte y el endeudamiento de las familias. Por eso no explota la sociedad argentina. Digo, todos apelamos a Galperín para vivir los últimos 10 días del mes, digamos. Creo que muy pocos no apelan a eso. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo se salta ese cerco? Porque aparte ese cerco trae aparejada algunas cuestiones que tienen que ver con los problemas de salud mental que viven la mayoría de los jóvenes en la Argentina, que desean un mundo al que posiblemente nunca accedan, digamos, pero es que está en los deseos, quieren vivir como los países centrales y cada vez estamos más lejos de vivir como los países centrales, y le agregan a eso la virtualización de las apuestas a la que todo el mundo tiene acceso a través de un teléfono celular. Digamos, a la noche todo el mundo después de las 3 de la mañana está apostando en su casa, una cosa que me parece demencial. Yo a mis hijos les quito los teléfonos de noche porque me da miedo que lo hagan, digamos, capaz que no lo hacen, pero me da miedo que lo hagan. Digo, porque uno no sabe lo que hacen en el día en general. Digo, ¿cómo hacemos para salir de esa encerrona que tiene que ver, en concreto, con la cancelación de la imaginación futura a partir del endeudamiento como estructura de disciplinamiento, digamos? Bueno, Milei logró generar un régimen de esperanza, del cual estamos hablando todos. Todos se preguntan hasta cuánto aguanta, ¿no? La pregunta es hasta cuándo se sostiene un régimen de esperanza estructurado sobre un imaginario de mejora material, por un lado, y vinculado a un dispositivo sacrificial, donde la mejora tiene que ver con sacrificios individuales agregados. Ahora, esa idea de sacrificio es muy importante porque es la base de la estructura casi sagrada en el sentido que realmente tenemos efectos de actos de fe en relación al gobierno de Milei. Si la gente cree... Hay una metafísica ahí. Sí. Claro, porque hay una práctica corporal que tiene que ver con una cuestión sacrificial cotidiana que se repite. Ese régimen de creencia funciona hasta que no funciona. O sea, es una tautología. Y nunca se sabe muy bien cuál es el precipitante de la ruptura de esa creencia. Puede pasar por muchas cosas, muchas veces no por las cosas que uno piensa que va a pasar. O sea, por un efecto, puede ser más porque el hijo es electo juez de la Corte Suprema y de repente no sabe por qué, la gente dice, bueno, entonces no le creo más. Claro, el Córdoba. Y hace, exactamente, pero fíjate, muchos procesos así son como, miren, V de Venganza, la película. Hay un momento. Hay un disparador que ahí se precipita una crisis de la conciencia de la multitud. Ahora, eso es un dispositivo, que eso no nos dice cómo salir.
nos da pistas de cómo entra en crisis el dispositivo que armó Milei. Ahora, una vez que entra en crisis ese dispositivo, eso no significa, contrariamente a lo que fantasean muchos, un deseo de regreso de lo previo. O sea, al contrario, profundiza una crisis de la representación política y del imaginario de transformación y los deseos de transformación. Entonces, si efectivamente vuelve a lo que dice, no, bueno, vamos a redistribuir gracias a un Estado presente para que haya más consumo y entonces ahora sí van a estar bien. Sí. No funcionó en la campaña, no va a funcionar ahora, no funciona eso. ¿Cuál es el problema? Volvemos a la crisis 2001. O sea, ese es el problema de la imaginación política. Tienen que volver muy para atrás. O sea, ¿qué es lo que pasaba en la crisis 2001? El problema del valor del trabajo. Entonces, ¿cómo se sale de eso? Primero, conectar con el problema fundamental de las personas, que la persona trabaja y su trabajo no vale. ¿Cuáles son los dispositivos? Pregunta siguiente. ¿Cuáles son los dispositivos para hacer que los trabajos de las personas valgan? Bueno, hay dispositivos colectivos, efectivamente, que juegan a favor. Los sindicatos son uno, las organizaciones es otro, pero no solamente. Hay instituciones que hacen que los grupos puedan discutir el valor de su trabajo. ¿Cuánto tiene que valer el trabajo de un streamer, por ejemplo? Claro, claro. Esas son instituciones nuevas. Entonces implica que la política diga, bueno, entonces hay que crear instituciones nuevas. ¿Qué organiza una institución? Una relación. Sí. O sea, hay que reconstruir relaciones. El día que se reconstruye relaciones, es decir, que la persona que trabaja, que sabe que el valor de su trabajo depende de una relación, de una institución que regula esa relación, entonces ahí sí puede haber un nuevo régimen de confianza que no es venderle otra esperanza. ¿Entendés? Entonces eso es muy práctico, es muy material, es muy básico en términos de una subjetividad anclada en materialidad de instituciones. Ahora, a su vez, no podemos desconocer la necesidad de las sociedades de construir hoy, y eso es algo creo que no lo tenemos resuelto, nuevas creencias. Y el punto de la crisis civilizacional ahí es muy profundo y creo que remonta a la pandemia y todavía no le hemos hecho ni el duelo ni el análisis. Si vos te remontás al siglo XVIII, ¿no? En el siglo XVIII, ¿qué pasó? Dijeron las sociedades occidentales modernas, dijeron vamos a reemplazar la religión como ordenamiento simbólico principal del mundo por la filosofía. Ajá. Siglo XIX dijeron la filosofía, pero también la ciencia. ¿No? Y es un régimen que más o menos nos gobernó años, sí. Hasta la pandemia. Sí. O sea, nosotros hoy tenemos un personaje absurdamente fascinante que es Lemoyne, terraplanista, que dirige la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la Nación. O sea, esto es como el sujeto que nos merecemos. En el sentido que hemos producido. Sí, se ha roto el régimen de verdad previo. Sí. Mal. O sea, alguien que es terraplanista, que dirige la Comisión de Ciencia y Tecnología, y no es una burla. No. Es una operación. ¿Es una operación de qué? De un deterioro de la ciencia como forma autorizada de estabilización del mundo real. Ahora, ¿por qué reemplazado eso? Y ahí volvemos a lo que decíamos antes sobre el régimen del capitalismo de plataforma, sobre los universos de creencias. Entonces ahí podemos ahondar un poco más. Milei, como personaje, él mismo tiene una relación singular con los animales. Sí. Tiene una relación singular con el mundo cyborg. O sea, él dice, yo vengo del futuro. Sí. Y yo creo que hay que tomarlo muy en serio. Por supuesto, sí. Yo vengo del futuro. Claro, es presidente y aparte porque funciona. Sí. Yo vengo del futuro, yo soy Terminator. Entonces tiene dos figuras. Una figura del animal, que es el león, con identificación con sus perros, con uno de los cuales habla en el más allá, y un personaje cyborg que viene del futuro. Como una esfinge del siglo XXI. Digamos. Claro, es una figura posthumana. Sí. Puramente posthumana. Y hay dos problemas. Frente a una figura posthumana, ¿qué se hace? Sí. Algunos piensan que hay que volver a un humanismo. Ajá. No va a funcionar. No va a funcionar ¿en qué sentido? ¿Qué es el humanismo? Volvemos el humanismo se define en el Renacimiento, en el siglo XV, diciendo es lo humano en el centro. Sí. Claro,
en un mundo donde avanza el territorio digital y donde las juventudes tienen subjetividades que están atravesados por videojuegos, desde chiquitos nosotros le mostramos dibujitos animales con nivel de antropomorfismo increíble, los pececitos hablan, los patitos hablan, todo el mundo habla, son todos humanos, los animales. Y además la imaginación de la ciencia ficción puso la inteligencia artificial en el centro del dispositivo y eso está creciendo. Hoy hay gente que le pregunta a una aplicación. Toda la gente le pregunta a una aplicación. Mucha gente, casi toda, le pregunta a una aplicación cosas. Yo no soy un pésimo consumidor de tecnología, pero... Sí, yo también, pero seguro no te perdés en una ciudad nueva. En entonces WhatsApp, algo le preguntas. Claro, exacto. Sí. Pero ahí en el WhatsApp, en las preguntas frecuentes del WhatsApp aparece algo como ¿cómo ser más feliz? Sí. O, ¿no? O sea, una de las preguntas, o sea, preguntas existenciales. Sí. O sea, la gente se relaciona a la inteligencia artificial para resolver problemas existenciales. Entonces, frente a eso, hay que pensar una forma, y lo que estoy diciendo por ahí puede desactivar porque es una tarea inmensa, pero hay que tomarla. Hay que pensar frente a la crisis de la ciencia y un dispositivo posthumano, ¿qué pones? No podés ir con, no, yo soy el racionalista humanista. Sí. Por eso estás derrotado. No, aparte el racionalismo está discutido en todos lados. Digamos, hoy se discute de derecha a izquierda, en cualquier lado se discute. Bueno, Benazayada más o menos va por ahí la lectura, ¿no? Lo que dice es, lo que piensa en realidad es como Spinoza, digamos, lo que piensa en realidad es el cuerpo, no piensa el cerebro solamente, por eso la inteligencia artificial no piensa, digamos, y esa relación entre cerebro y máquina no es tan lineal, sino que más bien tiene que ver con la relación, con lo que se puede tocar. Entonces ahí hay un punto clave. Bueno, justamente en esa línea. Sí podemos poner frente al dispositivo puramente digitalizado de la experiencia, un dispositivo más real de la experiencia del cuerpo. Sí. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, una reflexión sobre las terapias contemporáneas. ¿No? Fenómeno tan masivo o tan expandido como el consumo del mundo del territorio digital, todas las terapias holísticas. Sí. Ahora, ahí hay un dato clave, ¿no? De sujetos que quieren buscar, que tienen preguntas, que buscan un bienestar y que no encuentran necesariamente, solamente en el psicoanálisis, en la psicología o en la medicina, una respuesta. No. O sea, un regreso al todo. Y es fascinante porque se llama terapia holística. O sea, que están planteando un regreso al todo. Sí. Bueno, ahí hay una forma de vinculación al mundo que es muy potente y que se parece mucho, ya que citaste a Spinoza, al universo oriental y al monismo espinosista. Bueno, ahí hay una línea, no es humanista. Espinosista es un antihumanista. Sí. Entonces, acá hay una lista, hay una línea, que es una línea holista que capta fuerzas. Bueno, eso es fascinante. Ahí hay algo, hay una sensibilidad para tocar. Sí. Que es algo en qué creer, digamos. Y algo en qué creer. Sí. ¿No? Si nosotros no logramos constituir algo de ese tipo frente a un dispositivo de creencia, y ahí podemos llegar, Milei puede caer el gobierno, fracasar, volvemos a reconstruir un sistema de valorización de trabajo, eso es clave, no alcanza. No alcanza porque el problema es civilizacional. O sea, vos tenés un problema de crisis de la cientificidad. Entonces, y es una crisis, es algo que se estructuró en Occidente los últimos 200 años. ¿Qué vas a hacer con eso? Y tenemos la responsabilidad de poner esa pregunta sobre la mesa. Sí, va a pasar aparte. Hay una clara crisis civilizatoria en torno al régimen de verdad, digamos. Lo que se discute es el régimen de verdad, al final. La forma de legitimación de la verdad está discutida. Está claro. Te hago la última pregunta, si te dejamos molestar. De todas maneras te voy a decir que tengo alguna amiga hippie hoy acá que se va a poner contentísima con lo que has dicho. ¿Qué te iba a decir? Te hago la última pregunta. ¿Qué pensás del futuro? ¿Sabes qué entiendo? Primero voy a aclarar esto. Me parece que la respuesta sobre el futuro hoy va a ser mucho más agradable que las que venimos escuchando en los últimos programas. Así que nada, ¿qué pensás del futuro? ¿Cómo va a ser el futuro? A ver, como todo momento de descomposición es un momento creativo. Ajá. Es un momento de mucha vitalidad. Y yo creo que todavía está como muy opacado por
el manoseo mediático, la perturbación que produce todos los ruidos agresivos. Estamos en una sociedad muy agresiva. Y atrás hay un deseo, que está ahí, atrás, abajo de esto. Hay un deseo que es un deseo de una expresión vital que está buscando su cauce y está buscando sus formas. Y eso, yo confío mucho en eso, en esos flujos deseantes que van a tener capacidad creativa. Lo que estamos discutiendo, Sí, sí, sí. lo que hablamos hace un rato en la universidad. O sea, todo esto nos lleva a tener condiciones de creatividad, pero lejos, muy lejos de la reproducción occidental, tradicional, racionalista y sobre todo insensible, que no capta la realidad del mundo actual, en particular los más jóvenes, que creo que tienen que estar en el centro del dispositivo. Entonces, ¿cuál sería un buen augurio para el futuro? Poner en el centro del dispositivo el deseo juvenil, en particular juvenil, que hoy es el más obturado, poner en el centro el deseo juvenil y dejarlo crear. Dejarlo crear, obviamente, en un marco de una problematización del capitalismo que tiene que ver con revaloricemos el trabajo, mejoremos las condiciones materiales, pero finalmente el sentido de la sociedad va a estar producido ahí. Nosotros, nuestra generación, tenemos que asumir que en el mejor de los casos podemos ser los facilitadores del deseo juvenil. Y eso es una gran tarea. Está muy bien, está muy bien. Bueno, nada. A mí me cuesta porque soy un groupie, digamos, le dije cuando llegó. Gracias, Alexander, ha sido un placer. Yo Gracias a vos. solo decir, léanlo, síganlo. Nada, participa bastante en YouTube, hay mucho puesto. Tiene artículos en muchas revistas de la Argentina. Sí, yo también me convertí en streamer. Sí. Con Lu Torrillo tenemos un programa ahí. Te vi con Lu, sí. Algo no encaja acá. Ajá, algo no encaja. Vi el de Verónica Gago, me gustó muchísimo. Y nada, léanlo, que está muy bien. Muchísimas gracias, yo creo que ha sido buenísimo. Nos vemos la semana que viene con algún otro... me dice esto. ¿Qué me dicen? Que tengo que decir... que se tienen que suscribir al canal. Que me olvido siempre de decir que se tienen que suscribir al canal, que tienen que seguirnos, que tienen que participar. Y nada, agradecerles a todos, agradecerles a la Agustina que está ahí atrás, agradecerle a la Lu y agradecerle a la Violeta que también está acá y al Lautaro que andaba por ahí. Ahí está, el Lautaro. Dale, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Gracias a vos. Adiós.